Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Dice así la palabra del Señor. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que hace. Amén. Vamos a orar para pedirle una vez más al Señor que nos ayude con la exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Amado Dios, Padre eterno, verdaderamente tú eres digno de toda la gloria y de toda la honra. No hay otro como tú, Señor. Padre, te pido que hables a tu iglesia en esta mañana, que tu Espíritu Santo está cimentando tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos, que ellos puedan darse cuenta, Señor, de la importancia que la sana doctrina, que la buena doctrina debe tener en la vida del creyente. Ayúdanos, oh Dios, a vivir conforme a tu voluntad y según tu evangelio, para que tu nombre sea grande y ampliamente proclamado. Bendícenos, Señor, para que nada nos distraiga a la hora de escuchar tu palabra. Que, Señor, la temperatura, el sonido, la bulla, el mal olor, el calor o algo más nos impida deleitarnos en tu palabra, Dios, sino que nosotros, con temor y reverencia, estemos dispuestos y prestos para escucharlo. Ayuda al predicador para que también pueda exponerla de una manera bíblica. Aquí nos encomendamos, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Uno de los mayores problemas que vive en nuestro tiempo, la sociedad en general, en cuanto a la salud, es la obesidad. La obesidad que es el pan nuestro de cada día para cada una de las personas. Normalmente vemos que antes lo normal era que las personas, la obesidad era solamente algo que se daba en las personas de alta alcurnia, las personas ricas y poderosas, mientras que hoy es el común denominador del pueblo. La obesidad es algo que nos afecta a todos. La principal causa de ello tiene que ver con nuestro estilo de vida poco saludable. En nuestra sociedad actual lo que más abunda son cosas como la comida chatarra, ese tipo de alimentos procesados que lo que hacen es mucho más mal que bien. Pero hay algo que nos hace mucho más propensos a esto. No solamente es la comida que se nos ofrece, sino también el estilo de vida sedentario que muchos somos adoptados. Precisamente porque desde la revolución industrial los trabajos se han ido desarrollando de tal manera que ahora hay muchos más trabajos que permiten que las personas pasen la mayor parte del día sentados. Eso es lo que ha abierto paso a que las mujeres tengan oportunidades laborales que antes no tenían, porque antes el trabajo era solamente, en su mayoría tenía que ver con el trabajo físico. Ahora hay mucho más trabajo que puede hacerse desde el escritorio. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la iglesia? Bueno, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y como tal, puede acontecer lo mismo que te acontece a ti y a mí con la obesidad. Puede malnutrirse. Puede ser una iglesia que termine totalmente malnutrida. Una persona que tiene un cuerpo malnutrido es una persona que no aguanta una gripita cualquiera. Tiene una gripita y la pésima situación de salud que tiene le va a ir muy, pero muy mal. Así puede pasar también en la iglesia. Así puede pasar también en la iglesia. Así la iglesia no se ha estado nutriendo correctamente, se haya totalmente debilitada. Por eso es labor de los ministros velar porque en la iglesia siempre haya buena doctrina. Eso es lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando él estuvo en la ciudad de Éfeso y dejó allí a Timoteo, porque él se encontró en la iglesia de Éfeso personas que enseñaban una doctrina diferente a la sana doctrina. Personas liderados por unos hombres llamados Himeneo y Alejandro, que estaban enseñando una doctrina equivocada. Por eso una vez Pablo confrontó a estos hombres, los entregó a Satanás, dado su situación de que tuvo que partir, dejó a Timoteo en su lugar en Éfeso. Timoteo quedó en Éfeso como representante del apóstol Pablo. Ahora, él era un representante en el sentido de que él tenía la voz y el voto de Pablo entre los ancianos de la congregación, entre los pastores. Como tal, él debía velar porque todos estos pastores en la iglesia de Éfeso
siempre estuviesen atentos a que la iglesia fuese alimentada con sana doctrina. Porque solamente así la iglesia podría ser una iglesia de sana doctrina, una iglesia de Jesucristo. Pero para que la iglesia fuese una iglesia de sana doctrina es necesario que sus ministros sean buenos ministros de Jesucristo. Por eso este sermón se le ha llamado ¿cómo ser buen ministro de Jesucristo? Y a esta pregunta vemos dos respuestas que el apóstol Pablo nos da en este versículo. Primero, el buen ministro de Jesucristo enseña la palabra de Dios. Y segundo, el buen ministro de Jesucristo se nutre con la palabra de Dios. Consideremos estas dos respuestas. Primero, el buen ministro de Jesucristo enseña la palabra de Dios. Para entender esto bien debemos partir del punto de vista de qué es un ministro. ¿Qué es un ministro? Bueno, la palabra que ahí aparece como ministro viene de la misma palabra griega de la que viene la palabra diácono, que significa servidor. Ministro es alguien que está al servicio de la iglesia. No es el que manda, no es el rey que se sienta en una silla y en un trono a decirle a todo el mundo, fulano, sutano y mengano, hace esto. No. Es el esclavo de la casa que viene a lavar los pies a todo lo que va entrando. Eso es un ministro. De hecho, la palabra ministro, así como en griego viene de la palabra servidor, en latín, que es la traducción de donde se originó la palabra posteriormente, viene de la palabra menos, que significa el menor, o el menos importante de todo lo que está en la iglesia. Eso es un ministro. Eso es un ministro. Por eso vemos que el apóstol Pablo quiere que Timoteo aprenda a ser un buen ministro de Jesucristo. Es el menos de todo lo que está en la iglesia. ¿Y por qué? Porque él debe encargarse de representar a Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué hizo cuando estuvo en esta tierra? No vino a enseñorearse de nadie. Vino a lavar los pies de sus discípulos. Él vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso fue lo que él vino a hacer. Y por eso el menos importante de la iglesia, el que debe darse a sí mismo en servicio para todos los de la iglesia, debe aprender de eso. No sé cuántos de ustedes sepan cómo se juega el ajedrez. En el ajedrez hay muchas fichas que son muy importantes. Pero la más importante de todas es el rey. El rey es la ficha más importante. Pero si el rey es encerrado, se acabó el juego. A que mate. La partida terminó. ¿Cuál es la ficha menos importante del ajedrez? El peón. De hecho hay otro. Los van moviendo y ese es el que tú pones para que te lo maten para luego tú matar a otros. Es decir, ese es el chivo expiatorio. La oveja del sacrificio. Ese es el que debe llevar el castigo para que nosotros no lo reciban. Si nosotros mirásemos la iglesia de esa manera, ustedes, mis hermanos, como iglesia, que son ministrados por la palabra de Dios, son el rey. No porque sea la autoridad. El rey es Jesucristo, pero Jesucristo también es el que está jugando. No es una ficha, de la que están allí. Pero si fuese una ficha, sería la iglesia. Y el ministro sería el peón. Esa es la función del ministro, el menos importante de la iglesia. Es el esclavo que se encarga de hacer la comida en la casa de su amo. Claro, los que tenían grandes casas y tenían dinero para costearse esclavo, ellos no contratando sino ellos tenían esclavos que desde pequeños les enseñaban a cocinar y los volvían expertos cocineros. Ellos tenían un esclavo cocinero que le enseñaba a otros esclavos a ser cocinero para que heredase su función de cocinero. Él debía alimentar a toda la casa de su amo y debía hacerlo bien. Tanto así que debía velar que no hubiese nada que le diera dolor de barriga al amo, porque eso es un problema muy grande para el esclavo. Él debía velar por la estabilidad de todos los alimentos, para que todos los alimentos fuesen sanos y ninguno le fuese a hacer daño al amo. No porque el esclavo tuviera intención de envenenar al amo, ¿no? Sino que por un descuido echar una gotica de alguna cosa que no es en la sopa y el amo le diera algún dolor de barriga, una diarrea o algo así. Un problema muy grande para el esclavo donde algo así pasara. Bueno, eso es lo que debe hacer el ministro en una iglesia. El ministro
es el cocinero de la iglesia. Él debe tomar la materia prima, los ingredientes que le da el Señor en su palabra y debe empezar a cocinar, debe empezar a pelar, debe empezar a cortar, hacer trocitos, debe echar en la olla, debe echar el aceite, y eso le debe demorar su tiempo, obviamente. No necesariamente quiere decir que porque demore mucho es porque sabe mucho. En lo personal puedo demorarme un siglo con una eternidad cocinando. Probablemente ninguno quiera comerse de eso. Así que no porque alguien demore cocinando quiere decir que sea un buen cocinero. Igual pasa con la predicación. No porque alguien se demore una semana entera encerrado preparando un sermón quiere decir que el sermón sea bueno. Aunque puede darse el caso contrario. Aunque lo normal es que sí requiera cierto tiempo. Porque debe requerir cierto tiempo. No puedes hacer algo bien a la carrera. Aunque seas un experto, te puedes equivocar en una cosita. No venga a ver, ¿y este dedo que hace aquí qué es? Eso es algo que tú no quieres en tu comida, ¿cierto? Así pasa en la iglesia de Dios. El buen ministro, por lo tanto, debe velar porque la iglesia esté bien nutrida. Esto es precisamente lo contrario de lo que hace el mal ministro. ¿Qué hace el mal ministro? El mal ministro no te prepara la palabra de Dios. De hecho, no se prepara en lo más mínimo. Él no considera que tenga que prepararse. ¿Qué es lo que hace el mal ministro? Bueno, viene, abre la Biblia, saca un versículo, lee el versículo y le queda como sonando algo y luego lo utiliza para darle a todo el mundo lo que quiere comer. Y le dice, niña, quiero un bombón. Mira, aquí lo tengo. Mira, que quiero un heladito. Acá está. Eso es lo que hace el mal ministro. El mal ministro le da a cada quien lo que quiere. Eso es precisamente lo que hace que el mal ministro sea mal ministro. Imagínate todo un niño, no, vamos a alimentarlo. Ay, ¿qué señor? Esta mañana le di unas papitas fritas, una bolsita de papitas. ¿Y qué almorzó? No, unas salchichitas que tenían por aquí. ¿Y qué cenó? Un helado. No, con razón es que está así de flaco, pobre peladito, porque lo están malnutriendo. Están haciendo que le están dando lo que él quiere comer, más no lo que necesita. Así acontece en la iglesia. ¿Qué te va a decir el mal ministro? El mal ministro dice, ay, está triste la gente, hay que motivar a todo el mundo. Sí, entonces te enseña que debes tener una sonrisa de oreja a oreja. Y a todo el que te pregunte cómo estás, bendecido, prosperado y en victoria. Y aleluya, todo el tiempo. Con la chapita pelada, sonriendo. En toda circunstancia y en todo momento. Eso es lo mismo que hacían los malos ministros en los tiempos de Jeremías, que se le decía al pueblo, paz, paz, pero no hay paz. El mal ministro, ¿qué hace? Mira que las personas tienen muy baja autoestima. Entonces, ¿qué les dice? Ay, no, tú sí puedes. ánimo, saca el campeón que hay en ti. Tú eres un hijo del rey. Y te empiezan a alabarte, a decirte todo tipo de cumplidos para que se te suba el orgullo del corazón. Eso es totalmente contrario a la palabra de Dios, que enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué hace el ministro? Él dice, mira, el hermano se está durmiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer un espectáculo aquí. Voy a empezar con tachito y voy a sacarme aquí una paloma del bolsillo para que todos vean cómo vuela. Y miren, voy a tirar esto para arriba y va a salir volando. Todo el mundo va a quedar emocionado. La gente emocionada aplaude y grita y dice aleluya. Claro, así ¿quién se va a dormir? Obviamente. Pero no están explicando la palabra de Dios. El mal ministro ve que la gente anda angustiada. Y entonces, en vez de enseñarle lo que la palabra de Dios dice sobre eso, le dice, no aceptes eso. Renuncia a la depresión, renuncia a la enfermedad, decreta sanidad sobre tu vida. Eso es lo que el mal ministro enseña. Claro, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de los malos ministros, el apóstol Pablo era un mal ministro. Porque el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne y en lugar de hacer lo que ellos enseñan, que es reprender el aguijón, porque de hecho la enfermedad que el apóstol Pablo le venía por un mensajero de Satanás. Y en lugar de decir, reprendo a Satanás, como enseñan los malos ministros en nuestros días, lo que el apóstol Pablo decía era, acompáñenme a 2 Corintios 12:7.
Ahora, ¿por qué estaba enfermo el apóstol Pablo? Para su bien. Esto es totalmente contrario a lo que un mal ministro te va a decir. Un mal ministro te va a decir que te enfermas, que la enfermedad es una maldición. Pero el apóstol Pablo estaba enfermo para su bien. Él dice en 2 Corintios 12:7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que no me creyera mucho por todo lo que Dios me ha dado a entender, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Yo voy y le digo eso a uno de estos malos ministros y seguramente me va a decir: reprende ese mensajero de Satanás, no puedes andar en esa situación. Pero el apóstol Pablo no hizo eso. Él dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho: bástate de mi gracia. Tú estate contento con eso, porque yo te lo he dado. Eso es un regalo para mí. Yo le di al diablo permiso de que te enfermara, para tu bien, para tu edificación, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es la perspectiva que podría tener un mal ministro del apóstol Pablo. ¿Qué pensaría él? Pablo es un mal ministro, es un apóstata, es un hereje. ¿Cómo así que no va a decretar? ¿Cómo así que va a andar rogando? No. Eso es lo que el mal ministro enseñaría, porque es totalmente contrario a lo que ellos enseñan. Pablo sería un bobo que no hace lo que es correcto. Pero lo que debemos tener presente, mis hermanos, es que el púlpito no es para motivar, no es para adular, no es para entretener a nadie, y tampoco para andar decretando cosas, no fuera Dios. El púlpito es para enseñar la palabra de Dios. Eso es a lo que se refiere la palabra enseñar, que aparece en este verso 6. Vemos que dice enseñar y no mandar. Más adelante Pablo va a decirle a Timoteo que manda a los ministros a que enseñen. Pero el buen ministro no manda a la congregación, él enseña. Él enseña. ¿Qué es enseñar? Enseñar es esto: coger algo y ponerlo. Mira, te lo estoy enseñando, aquí está, míralo. Míralo, es azulito, tiene letras, te lo estoy enseñando. Es colocarlo frente a ti. Eso es lo que significa la palabra en el original. Algo que es colocado ante ti para que tú puedas comprenderlo. Así el sermón viene a ser el plato de comida, el cual el esclavo de la casa te sirve para que tú puedas comer y para que le haga bien a tu cuerpo. Ese es el deber del buen ministro de Jesucristo. El buen ministro nunca va a andar diciéndole a la gente lo que quiere oír. Por el contrario, va a confrontar a todo el mundo con su pecado, porque nosotros necesitamos ser confrontados con nuestros pecados. A mucha gente les gusta oír que Dios los va a bendecir económicamente, que Dios les va a hacer el milagrito, que les va a cumplir los sueños, que todo les va a salir bien. Pero eso no es lo que Dios quiere decir. Lo que Dios quiere decirte es lo que tú estás haciendo mal, para que dejes de hacerlo. Es algo obvio, pero que el corazón no quiere aceptar. No quiere aceptar. Y esto debe ocurrir mediante la predicación de su palabra. Porque nosotros hemos sido llamados como cristianos a ser imitaciones de Cristo. Pero como hay pecado en tu vida, no puedes ser una buena imitación de Cristo. Por eso es necesario que seas confrontado con tu pecado para que vayas siendo quitado poco a poco, para que te vayas pareciendo a Cristo. Así que en una iglesia no se debe enseñar lo que los científicos dicen, o lo que los psicólogos dicen, o lo que tú quieres oír, ni siquiera lo que a mí me parece. No, debe darse todo el consejo de Dios. Eso es lo que debe enseñarse en una iglesia. ¿Qué es lo que busca un mal ministro? El mal ministro no busca la gloria de Dios, busca su gloria. No busca ganar discípulos para Cristo, busca ganar discípulos para Él, su propia conveniencia. Y eso es
Totalmente lo contrario de lo que debe hacer el buen ministro. El buen ministro busca la gloria de Dios, por eso lo que él hace es que advierta a la iglesia en contra de la apostasía. Él busca enseñarle a la iglesia en contra de la falsa doctrina. Ahora, ¿cómo es que el buen ministro hace que la iglesia esté prevenida contra la falsa doctrina? Bueno, no es diciéndote la falsa doctrina. Yo no puedo venir y decir, bueno, hermano, voy a predicar acerca de los mormones, para que va a decir todo lo malo acerca de ellos. El próximo digo, voy a predicar acerca de los testigos de Jehová para decirle todo lo malo de ellos. No, eso no es predicar. Uno no predica hablando falsa doctrina, ni siquiera para hablar mal de ella. Lo que se debe predicar es la sana doctrina, siempre. Porque de nada te sirve a ti que conozcas los engaños de las herejías que van surgiendo, porque esos engaños son como la tecnología, cada día hay nuevos, hay avances en la engañología, ellos van haciendo, cada día buscan nuevas maneras de engañar a la gente. Por eso no sirve de nada. Lo que tú debes hacer es aprender la sana doctrina al completo, para que cuando te digan algo que no es sana doctrina, tú digas que hay algo como que no cuadra, la cosa está sospechosa. Eso es lo que debe hacer el buen ministro, él debe darte la sana doctrina. Por eso es que a un cajero de banco tú no puedes darle un billete falso. Aunque tú hayas inventado la mejor tecnología para falsificarlo, él lo va a sentir y va a decir, este papel tiene algo, yo no sé qué es, pero como que no cuadra. Y empieza a preguntarle a los otros que saben más. Pero no lo vas a engatusar tan fácilmente si es un buen cajero. De igual manera pasa contigo si eres un buen cristiano. Pueden inventar la doctrina más engañosa del mundo. Si tú conoces la sana doctrina, no va a poder engañarte. De eso se trata. Porque tú debes ser instruido para distinguir lo falso de lo verdadero, para que tengas discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual no es que, ay, cuando él habla siento una brisita en el corazón, o siento como rabia, o que vi una sombra que se le pasó. No, eso no es discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual es que tú entiendas y disciernes, a ver si lo que están diciendo es acorde a la palabra de Dios o no es acorde a la palabra de Dios. La palabra de Dios, enseñada bíblicamente, es la mejor arma en contra de la apostasía. Si tú quieres estar preparado para enfrentarte a la falsa doctrina, debes estar en un lugar en el que todo el tiempo te enseñen, te expliquen y te apliquen la palabra de Dios. Así estarás preparado contra toda artimaña de Satanás. Por eso también es tan importante que en las iglesias existan buenos ministros de Jesucristo. Así la iglesia estará preparada para enfrentarse a las doctrinas de demonios que se mencionan al principio del capítulo 4, a los espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque la iglesia será una casa fundamentada sobre la roca. La sana doctrina de Jesucristo es la roca. Puede venir y pueden inventar lo que sea, no va a poder derribar la iglesia de Dios. Así, el buen ministro lo que busca es que tú como creyente que eres, no seas un niño fluctuante, que pueda ser llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo que busca lograr el buen ministro es combatir la falsa doctrina con la sana doctrina. A lo largo de la historia de la iglesia, ese siempre ha sido el problema. El problema siempre ha sido la desviación de la sana doctrina. Porque la falsa doctrina no nace siendo falsa doctrina. O sea, ninguna persona, ningún creyente verdadero, claro, dice un día, voy a inventar una falsa doctrina. No, lamentablemente los creyentes verdaderos pueden abrir puertas para que entre la falsa doctrina. ¿Cómo? Desviándonos. La sana doctrina es como una ruta. Si usted sale del camino, así sea un poquitito, errastes por completo, porque estás dando una doctrina diferente. Y cuando es una doctrina diferente, no es la doctrina de Jesucristo, por tanto es una falsa doctrina. Si sea una cosita pequeña que yo me invente, otra persona puede agarrarse de eso para inventar algo más, y al igual que el teléfono roto, se va desvirtuando todo el mensaje, termina siendo algo completamente diferente. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, en el texto que leía al presidir, 2 de Timoteo 4:1,
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo que le está diciendo es como si le estuviera poniendo la mano aquí, júrame. Algo tremendo. Algo que debes darle importancia por sobre todas las cosas. ¿A qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por eso es que el predicador siempre debe esforzarse en predicar la sana doctrina. Siempre. Yo como predicador tengo que tomarme mi tiempo para hacer el sermón correctamente. No se trata de que escriba mucho, de que escriba poco, de que tome mucho tiempo, de que tome poco, sino que escudriñe las Escrituras para ver si lo que voy a enseñar es palabra de Dios o no lo es. Porque por no hacerlo, buenos cristianos, verdaderos cristianos, han dado lugar a la falsa doctrina. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana no salió porque un día se pusieron de acuerdo un grupo de ancianos y dijeron, vamos a inventar una nueva religión, o vamos a apartarnos. Fue algo paulatino, y llevó mucho tiempo al ir dándole lugar a doctrinas diferentes. Y ellos dijeron, vamos a poner cuadros en la iglesia que representen las verdades del Evangelio. Eran cuadros, nada más para enseñar. Y podían decir crucifixión de Cristo y una imagen de Jesús crucificado, era solamente para enseñar, una representación gráfica, un dibujito que colocaban allí. Pero con el paso del tiempo, no cristianos que vieron esa puerta abierta, lo vieron como objeto de adoración. Las vestiduras que usan los altos mandos de la Iglesia Católica, el Papa, los cardenales y los obispos, no fueron un invento que un día se pusieron, vamos a vestirnos así para... No, eso se lo puso el emperador romano para identificarnos ante el pueblo. Así, todos sabían que eran funcionarios del emperador y que estaban bajo la protección del emperador. Por eso ellos se vestían con esos gorros hasta acá y esas vestimentas, que si tú las buscas tienen más que ver con la mitología romana que con lo cristiano. Eran vestimentas romanas para que todos supieran que estaban bajo el cuidado y la protección del emperador. Pero ellos aceptaron ponérselas sin considerar el peligro que eso traería para futuras generaciones. Así es como surge la falsa doctrina siempre. Por eso es que el ministro debe estar atento a todo lo que está pasando. Siempre. Y por más que uno quiera, no puede evitar este tipo de cosas. No puede evitarlo. Pero al menos que mientras dure esta generación, la iglesia se mantenga firme y apegada a la sana doctrina. Eso es lo que hace un buen ministro de Jesucristo. E enseña siempre la palabra de Dios. ¿Cómo ser un buen ministro? Bueno, un buen ministro de Jesucristo, segundo punto, necesita nutrirse con la palabra de Dios. Y es algo como contradictorio, porque primero dije enseñar y ahora viene nutrir. Pero es que ese es el orden que nos da el texto. Y vemos que él tiene una idea. Es que el buen ministro, dice Pablo, es aquel que está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Cómo va alguien a ti a enseñarte la palabra de Dios si esa persona primero no la conoce? ¿De qué manera? No puede hacerlo. La palabra nutrido viene de una palabra griega que significa educado. Es decir, para que alguien primero pueda enseñar, debe haber sido enseñado primero. Él debe haber recibido primero la instrucción. Por eso, en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, cuando el apóstol Pablo da los requisitos para el de ser obispo, pastor, él dice, que es lo que principalmente lo diferencia del diácono, debe ser apto para enseñar. Ser apto para enseñar no es simplemente que tenga el don de la enseñanza, sino que además debe haber sido preparado para enseñar correctamente. Porque claro, supongamos que llega una persona a la iglesia nueva, se convierte en miembro y tiene un don de enseñanza. No por eso podemos ponerlo a predicar enseguida.
porque no se le ha enseñado. Entonces él tiene una capacidad para enseñar, pero como no está nutrido bíblicamente, va a enseñar otra cosa. Y va a ser un peligro para toda la iglesia. Por eso es que también advierte acerca de que no debe ser un neófito, una persona recién convertida. No, debe ser alguien enseñado por la palabra de Dios. Esta persona debe tener ese don, pero debe además haber aprendido primero. Debe haber aprendido, debe haber sido instruido. Es como yo decirle a una niña, a mi hija, que le voy a enseñar a multiplicar y yo no me sé las tablas. Empiezo a inventar resultados allá luego. 3 por 4, yo creo que es 12. Sí, 12. No, fíjense que yo dice, no, yo creo que me parece que no, hermano, no es así. Quiere decir que no estoy apto, aun cuando tenga el don para enseñar, todavía no es el tiempo. Para ser apto para enseñar no solo hay que tener el don, hay que tener la preparación para que se pueda ejercer bíblicamente ese don. El atleta, aunque tenga una gran capacidad para correr, aún antes de entrenarse debe iniciar una dieta sana y balanceada, aún antes de empezar el entrenamiento, porque si no, a los pocos días de estar haciendo el entrenamiento le da algo por todo el esfuerzo que tiene que hacer. Él tiene, semanas antes de empezar su entrenamiento, tiene que empezar una dieta sana y balanceada. Lo mismo ocurre con la iglesia. Tú no vas a ser capaz de luchar en contra del pecado, en contra del diablo, si antes no has sido nutrido correctamente con la palabra de Dios. Por eso es necesario que los ministros sean nutridos bíblicamente. El problema de los malos ministros es que ellos hacen precisamente lo contrario. Ellos le dedican tan poco tiempo, tan poca importancia a la doctrina, no hay necesidad de estudiarla. Medio leen el versículo y empiezan a decir todo lo que se les ocurre, sin tener ni siquiera un bosquejo de qué es lo que van a decir. Así, la iglesia de Dios no va a ser edificada. Puede que haya algo bueno, porque de pronto tienen un versículo de la Biblia, y con eso quizás una persona hasta se convierte. Pero no por eso quiere decir que la iglesia está siendo bien nutrida. Claro, a ti te dan un plato de dulce y un pedacito de carne, no porque comiste el pedacito de carne y te llenaste después de dulce quiere decir que comiste bien, ¿cierto? Comiste completa, aunque te quedes con el estómago saciado. Así ocurre con nosotros. La iglesia debe estar protegida completamente en contra de la falsa doctrina, y eso empieza por la cabeza. En este caso, la cabeza es Cristo, pero la cabeza visible siempre es el líder de la iglesia, porque es el que enseña la palabra de Dios, es el que representa a Cristo. Por eso hay que velar por quién es el que enseña la palabra, porque no cualquiera puede hacerlo. Y aún el que lo hace hay que estar diciéndole y corrigiéndole todo el tiempo, porque hay que velar para que se mantenga firme, porque el día el que vaya primero en la fila, se salga, se vaya para el lado que no es, todos los que van detrás se pierden. Por eso todos debemos estar atentos a eso. Por eso el buen ministro debe procurar que la iglesia crezca en el temor de Dios, enseñándoles todo el consejo de Dios. El buen ministro no es alguien que solamente enseña la palabra de Dios una vez y ya, sino que es alguien que todo el tiempo te lo está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y dice, no, ya me aburrí con la repetición de la repetidera. Hermano, eso es lo mismo que predicó hace no sé cuánto tiempo, eso fue lo que predicó hace 8 días, eso fue lo que predicó hace 15 días, el mismo mensaje, una y otra y otra y otra vez. Pero es que una y otra y otra y otra y otra vez se te ha olvidado. Por eso es necesario el mismo mensaje una y otra vez. Es necesario para la iglesia. Así es como pasa con el deportista. Imagínense que el mejor corredor del mundo gana la maratón. Dice, soy el campeón del mundo y a nadie me puede vencer. Ya deja de hacer ejercicio y deja de comer la comida saludable. A la siguiente carrera pierde. Se ganó una sola vez y ya. No se trata de que tú creas una sola vez y ya, sino de que tu fe sea renovada todo el tiempo. Todo el tiempo debes aprender más. El mayor error en el que tú puedes caer, y en el que está más expuesto el ministro a caer, es en esa frasecita que puede venirse por la mente, decir, pero es que ya yo eso lo sé. Ya ese libro, ese capítulo de la Biblia, ya yo me lo leí. Ya hasta me lo sé de memoria. Entonces ya no es como al principio. Al principio, cuando no conocías y leías la Biblia, todo era tan emocionante. Y tú decías, wow,
wow, aquí dice esto, no puedo creerlo. Pero dice, no, sí, sí, claro, la sana doctrina, a ver la Biblia, porque ya, lamentablemente, el pecado te lleva a considerarlo así. Si eso te ocurre a ti, al ministro que tiene que leerla todavía más que tú, le va a ocurrir todavía más. Está mucho más expuesto a eso. Y si eso le pasa a él, la situación va a ser muy grave. Por eso es que el buen ministro debe amar la palabra de Dios. Debe amar la palabra de Dios. No me refiero al libro como tal, sino al mensaje que está contenido en él. Debe amarla, debe desearla. Su deseo debe ser aprender cada día más y más y más. Y dice, y cuando ve esto ya me lo sé, no importa, voy a buscar algo que no me sepa en esto que ya me sé. No para inventar algo nuevo, sino para aprender a explicarlo mejor a la congregación. El ministro que más sabe no es el que te dice un montón de palabras extraordinarias, sino el que te dice verdades bien difíciles de una forma muy sencilla. Eso es algo que a mí me cuesta, porque es algo muy difícil. Se trata de coger todo ese pedazo de yuca y darle y después ponerlo a que hierva y hasta que se ablande, porque si así duro lo muerde, eso nada más hablando de la dureza, el daño que le puede hacer con tomarse un pedazo de yuca crudo. Un pedazo de yuca crudo es algo terrible. El buen ministro debe hacer que el alimento sea lo más digerible posible para ti. Por eso es que debe preparar mucho el sermón. Porque voy a decir, está súper difícil de entender. Debo tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, para que hasta un niño pueda entenderlo. Esa es la tarea del ministro. Y para eso se requiere amor. El que no ama la palabra de Dios nunca va a poder perseverar en Dios. Los que aman la palabra de Dios la van a considerar hasta el día de su muerte. William Tyndale, el que tradujo la Biblia al inglés por primera vez, cuando estaba en la cárcel y estaba a punto de que lo mataran, actuó de manera semejante al apóstol Pablo. Él tuvo la oportunidad de hacer sus peticiones, una carta que hizo al gobernador, y él le pidió su gorra para que la abrigara contra el frío, un pedazo de tela para reventar sus vestimentas, dice, pero sobre todo imploro y ruego su clemencia para que de forma apremiante pida al procurador que amablemente me permita tener mi Biblia hebrea, mi gramática hebrea y mi diccionario hebreo, para poder dedicar tiempo al estudio con ellos. Y se iba a morir, claro. Esa fue su última petición, días antes de su muerte. Ya quien le iba a enseñar a nadie, pero él deseaba con todo su corazón aprender todavía más. Hasta el último segundo, él decía, hasta que ya llegue mi hora, quiero aprovechar todo el tiempo aprendiendo más. El buen ministro debe tener hambre por la palabra de Dios. No puede ser como el mal cocinero, que se deleita haciendo un plato para otros, pero que a él mismo no le gusta comer. Que a él mismo no le gusta alimentarse con él. Ese es un mal cocinero. De igual manera, el buen ministro es aquel que ama la palabra de Dios, la lee, la estudia, la medita y domina su contenido. Así puede presentarse ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo debe nutrirse el buen ministro? Bueno, Pablo dice que con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Las palabras de la fe se refiere a todo el contenido de las doctrinas cristianas. Es decir, no necesariamente a saberse la Biblia de memoria, cosa que se debe procurar, sino a entender el contenido, el mensaje que ahí está escrito. La fe se refiere a la doctrina o la enseñanza, a aquello en lo que creemos. Debe creer que verdaderamente la palabra de Dios es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El buen ministro debe estar preparado para hacer siempre la voluntad de Dios, y por eso debe conocer a plenitud la palabra de Dios. El buen ministro, a diferencia del mal ministro, puede que no sepa nada de muchas cosas, ni de la ciencia, ni de la cultura, ni de la política, pero lo que sí debe ser versado es en la palabra de Dios. Eso es necesario.
porque así es como él aprende a discernir. El discernimiento no se da solamente cuando tú estás ahí sentado, escuchando un mensaje. El discernimiento se da en todas las decisiones que él toma todos los días. Entonces, como estás bien nutrido, tú dices, es que esto le agrada a Dios, esto. No, que tengo que hacer este negocio, no. El negocio no le agrada a Dios. No, que voy a cocinar esto. Pero es que si ahora debería estar haciendo esta otra cosa. Entonces discierne las situaciones, no la palabra de Dios. Eso es lo que debes hacer todo el tiempo. Por eso es necesario para el buen ministro y por ende para toda la congregación. Un ministro que no se nutre con las palabras de la fe no podrá guiar a la iglesia por el camino correcto. Y por eso la buena doctrina se refiere a la sana doctrina. La doctrina que es conforme a la verdad de Jesucristo. La buena doctrina es aquella que nace de una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. De tal manera que todo aquello que no provenga de la Biblia no es buena doctrina, sino mala doctrina. Si la iglesia no tiene buena doctrina todo el tiempo, te va a pasar lo mismo que te puede pasar a ti, te bebes un poquito de leche vencida. Lo mismo te manda al baño, imagino yo. Así puede pasarle a la iglesia también. Si no se nutre correctamente, no va a ser bien nutrida. Por eso, el buen ministro debe ser alguien cimentado en la palabra de Dios. Por eso debe ser alguien que aprenda siempre la palabra de Dios y que debe tenerla en alta estima. Timoteo no era alguien que recién estaba conociendo el Evangelio. Dice que desde pequeño él había conocido las Sagradas Escrituras a través de su abuela Lóvida y de su madre Eunice. El buen ministro es aquel que persevera en la sana doctrina, aquel que no se desanima, porque esa es la tentación del que enseña. El que enseña se puede ver tentado a decir, yo para qué me mato tanto haciendo esto, si igual todo el mundo no presta atención, si igual algunos se cansan, otros no pueden con el sueño, otros viven su vida como si nada, le entra por un oído y le sale por el otro, se acaba el sermón y nadie menciona nada de lo que se predicó. Es como cuando uno enseña a los estudiantes en clase y pregunta, ¿entendieron? Sí, ¿entendieron? A veces es porque también hacemos lo mismo con la Biblia, eso ya me lo sabía, entonces no hay necesidad de hablar, no hay necesidad de profundizarlo. Ese tipo de cosas hacen que el ministro se sienta desanimado y que por lo tanto decaiga en su estudio y cada vez empieza a presentar sermones más mediocres. Lo que a su vez va a debilitar a la iglesia, lo que a su vez va a permitir que la falsa doctrina entre. Porque eso es lo que ha pasado en muchas ocasiones, aún con buenos ministros que dejaron de ser buenos ministros. Y es que un buen ministro, la palabra que ya aparece como buen, no tiene la misma connotación que tiene esa palabra para nosotros. Para nosotros algo bueno es algo como un nivel regular. Como que hiciste el examen, sacaste una nota buena. Bueno, así no es aquí. La palabra que aquí dice buen es la palabra que uno podría entender por excelente, por un 5, por un 10, la nota máxima. Es totalmente lo contrario de lo malo. Es un excelente ministro de Jesucristo. Buen ministro quiere decir apuntando a lo perfecto, no que sea perfecto, pero sí que apunte a eso. Por eso es que debe hacer todo este proceso, porque el buen ministro es el vocero de Jesucristo. Por eso es necesario todo eso. Les pido que me acompañen un momento a Efesios capítulo 2, verso 17. Leamos ese versículo. Efesios capítulo 2, verso 17. Dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién hizo eso? Jesucristo. Jesucristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿Quiénes son vosotros aquí? Los efesios. A los efesios Jesucristo les anunció el mensaje de paz. Ahora, yo me pregunto, cuando empezó la iglesia de Éfeso, Jesucristo todavía estaba en la tierra. Entonces, ¿en qué momento les anunció las buenas de paz? Lo hizo a través de los ministros. Él se identifica con su ministro y él dice, lo que él dijo es lo que yo dije. Por eso él dice, por eso Pablo le dice a los Efesios, Jesucristo mismo les anunció a ustedes.
Porque Jesucristo mismo nunca se le apareció, sino los ancianos que tenían en la iglesia. Ellos enseñaron el mensaje de Dios y Jesucristo mismo da testimonio de que Él lo hizo, de que Él fue el que anunció este mensaje, de que Él fue el que predicó el mensaje. En cierta ocasión, un borracho se acercó a un famoso ministro y le dijo: mire, yo soy uno de sus convertidos. Y el ministro lo quedó viendo y dijo: sí, señor, usted es uno de mis convertidos, pero no es un convertido de Jesucristo, porque me creyó a mí, mas no a él. Por eso sigue siendo borracho, por eso no se apartó de sus pecados, porque escuchó mi mensaje, pero no el mensaje de él, no el mensaje de Jesucristo. No se ha convertido verdaderamente a Jesucristo. Pudo haberse convertido a mí, pero no a Jesucristo. Por eso es que el buen ministro de Jesucristo debe estar nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina, que él ha seguido constantemente, porque él es el micrófono que Jesucristo está utilizando para hablar. Así es. Entonces yo estoy diciendo: sé un buen micrófono. Sé un buen micrófono, no distorsiones el mensaje que a través de ti se está dando. Aplicaciones. Me disculpan si me entiendo un poco con las aplicaciones, pero es necesario, dado que el mensaje, yo sé que lo prestaron atención, se dieron cuenta, me parece que va más dirigido hacia mí que hacia ustedes. Por eso en las aplicaciones vamos a contemplarlo desde el punto de vista como iglesia. Y es que tenemos que entender que ¿a qué se viene a la iglesia? ¿Qué venimos los domingos a la iglesia? Tú no vienes el domingo a la iglesia para que el Señor te sane, para que el Señor te prospere, o para que te coloque la mano en la cabeza y te caigas al piso. Si tú piensas eso, es que no eres cristiano o que no entiendes lo que significa ser cristiano. Uno viene a la iglesia para ver qué puede sacarle a Dios, para ver qué puede recibir de Dios. Uno viene a la iglesia para adorar a Dios. Ese es el punto de partida. El objetivo no se trata de hacerte feliz a ti, de que seas sano, bendecido, prosperado y en victoria. Se trata de que tú seas semejante a Jesucristo. Se trata de que tú vengas a ser un fiel testigo de Él, de que tú vengas a ser semejante a Él. Por eso es importante que en la iglesia exista la sana doctrina. ¿Cuál es una iglesia de sana doctrina? Yo estoy seguro que si tú le preguntas esto a cualquier persona que se diga cristiano hoy en día, una de las cosas que te puede responder, entre todo lo que te diga, es que es una iglesia trinitaria. No, ahí creen en el Padre y el Espíritu Santo. Sigue yendo ahí. Pero es que ese no es un criterio para determinar que una iglesia sea de sana doctrina. Eso es una doctrina. Bajo ese criterio, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es de sana doctrina, porque ellos son trinitarios. Ese no es un criterio correcto. Y tú como creyente debes estar preparado para este tipo de cosas. Cuando alguien te pregunte este tipo de cosas, tú eres creyente, tú eres reformado, tú eres sana doctrina, ¿eso qué es? ¿Eso con qué se mastica? Debes estar preparado para este tipo de cosas. Una iglesia de sana doctrina es una iglesia en la que tú te pasas la mayor parte del tiempo sentado en una silla y eres sermoneado. Es como cuando una hija mía hace algo mal y yo la siento en una silla y le digo: bueno, eso que hiciste estuvo mal por esto, esto y aquello, y eso no lo vas a volver a hacer por esto, esto y aquello, y le sermoneo. Bueno, eso es lo que venimos a hacer a la iglesia, a que Jesucristo nos sermonee. Alguien nos diga: bueno, yo te amo mucho, pero tengo esto contra ti, ya sé yo esto y aquello, y porque te amo, pero estoy diciendo, si fuera un mal padre, ya, sí, sigue por allá, vete para la calle ya que te atropelle un carro. Eso es lo que hace un mal padre, y el Señor no tiene mal padre, no es un mal padre. Por lo tanto, Él ama a sus hijos, y como los ama, los reprende. Por eso los sermonea, es decir, los confronta con lo que están haciendo mal. Se trata de que tú estés en sujeción y te quedes callado, quietecito,
mientras te están diciendo lo que estás haciendo mal, diga, tienes razón, no lo voy a volver a hacer. Eso es sujeción a la palabra de Dios. Eso es lo que hace el buen padre, y un buen hijo debe actuar de esa manera. En una iglesia de sana doctrina, la iglesia entera debe velar porque el ministro sea un buen ministro de Jesucristo. No se trata solamente de que él verá ver. Si él se aparta de la iglesia y todos nos vamos al infierno, el Señor lo va a castigar a él. Claro que lo va a castigar a él. Pero el problema es que tú estás nutriendo de lo que él te enseña, entonces tú también vas a llevar de esa condenación. Por eso tú debes velar por el ministro. Debes velar porque el ministro enseñe sana doctrina, viva sana doctrina. Debes corregirle si ves que hace algo mal. Obviamente no vas a llamar, mira eso que esté. No, pero hermano, mire, esto que usted está haciendo está mal por esto y esto. Esto debe corregirlo en su conducta, en lo que predicó, se equivocó en esto. O explíqueme cómo así, porque a mí me parece que lo que digo como que no es muy bíblico. Esto hace parte de lo que es ser una iglesia bíblica. Así se cuida la iglesia, y así tú eres partícipe del cuidado de la iglesia. Si yo un día vengo y me pongo aquí a enseñar cosas, no sé, como que la palabra tiene poder, o que deben dar diezmo para que Dios los bendiga, o que yo soy el ungido de Jehová y nadie me puede contradecir en absolutamente nada, bueno, párense y quítenme de aquí, mándenme a sentar enseguida, porque son la iglesia de Dios, no pueden dejar que una persona venga y enseñe cosas que no son. O sea, tú no puedes quedarte, si ves que hay una doctrina que es falsa, que es evidentemente falsa, no que de pronto se equivocó en una palabrita o en una cosita sencilla, que de pronto se le cruzaron los cables y dijo lo que no era. Puede decir Pablo y dijo Pedro, eso puede pasarle a cualquiera. O alguna cosa que puede darse, sino algo que es evidente. Yo empiezo a decir, no, Jesucristo solo. Hermano, párese y siéntete. O al que esté predicando, sea el que sea. No puedes quedarte callado y esperar a que se acabe el sermón. Uno se queda callado y espera que se acabe el sermón cuando el asunto es como medio raro y de pronto es que yo no entendí bien o él no se explicó bien. Entonces después cuando se acaba el sermón, hermano, a mí me pareció que eso, sí fue que lo expliqué mal. Eso es otra cosa. Pero si hay algo que es abiertamente herejía, debe detenerse el servicio. Debe detenerse porque no es un culto de adoración a Dios. Un miembro de la iglesia debe ponerse en pie y pararse firme y contradecir al que está predicando, porque no está siendo vocero de Jesucristo. Eso es deber de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Y si no hay un miembro, alguien que tenga las agallas para hacerlo. Por eso es que la iglesia debe velar por sus ministros. Pero además, la iglesia debe imitar todo esto que se ha dicho del ministro. Porque claro, la iglesia es un grupo de creyentes, la iglesia local es un grupo de creyentes que van juntos siguiendo un camino. El ministro simplemente va adelante, cada uno va con su vela, que es la palabra de Dios, y va primero con una antorcha enfrente, para que se vea todo claro. Él debe ir atento, pero todos los demás deben ir atentos también, no pueden dejar de toda la tarea a él. Todos deben ir atentos y vigilantes. Es decir, él solamente va marcando el camino y los demás simplemente vamos siguiendo. Seguir quiere decir que si el ministro debe hacer esto y aquello, debe enseñar la palabra de Dios y debe nutrirse con la palabra de Dios, tú también tienes que hacerlo. Tú también tienes que hacerlo. Tú también debes estar dispuesto siempre a todo este tipo de cosas. Porque es que tú también predicas. Cuando tú compartes el mensaje del Evangelio, estás predicando el Evangelio. Cuando tú evangelizas a alguien, es Jesucristo el que lo está evangelizando. Es Jesucristo, la persona se va a convertir porque es Jesucristo el que le está hablando. Por eso tú también debes procurar que todo lo que digas sea palabra de Dios. No inventarte versículos bíblicos ni respuestas que no sabes. A veces vale más decir, déjeme un tiempo y yo consulto y averiguo, de enseguida inventar una respuesta o hacer algo. Porque debes tener cuidado, porque tú representas a Jesucristo cuando tú compartes el mensaje del Evangelio. Tú estás enseñando y debes tener cuidado de que todo lo que hagas sea siempre conforme a la sana doctrina. Esto es lo que significa ser una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Que toda la iglesia tenga en alto la verdad. Que tú siempre estés preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay
en ti. Dice el apóstol Pedro. Tú, como creyente, ahí no se refiere solo al ministro, se refiere a todos los creyentes. Debemos estar preparados para esto. Debemos estar preparados para esto porque así como el ministro representa a Cristo en la congregación, tú representas a Cristo ante el mundo impío y pecador. Por eso si te ven pecando a ti, no van a decir, ay, es que el hermano tal está pecando, la hermana tal está pecando. Van a decir, mire, eso no es cristiano. ¿Qué se podrá pensar de esa iglesia? ¿Qué se podrá pensar de ese Jesucristo y de ese Dios en el que él cree? Tú representas el mensaje. Por eso es algo tan importante, porque cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios por ello. El Señor te libre de pensar que tú te la sabes todas, que ya tú te conoces la Biblia, o que ya te conoces así sea un solo pasaje y lo entiendes a la perfección. Porque entonces sería como decir que ya no necesitas aprender nada más de eso. Aún con un solo versículo de la Biblia tienes mucho que aprender todavía. Siempre. Yo prediqué este único versículo, yo estaba predicando este único versículo en esta ocasión. Y te aseguro que viene otro predicador y lo predica y puede ser algo totalmente diferente. Porque siempre el Señor nos está hablando. Por eso debemos estar continuamente preparándonos. Y algo que a mí me preocupa es que así como el ministro debe nutrirse correctamente, tú también debes hacerlo. A mí me preocupa que la iglesia no se esté nutriendo de manera personal. Tú vienes aquí y te alimentas en la gran cena que es el sermón, pero lo estás haciendo en tu casa. Para mí es una gran preocupación un cristiano que no hace su devocional. Eso es algo que a mí me preocupa en gran manera, al punto que a veces hasta rayo legalismo y tengo que cuidarme de eso. Pero es que es algo que yo no consigo. ¿Cómo es posible que haya un cristiano que no quiera tener un tiempo devocional con Dios? Sí puede ocurrir, eso no quiere decir que una persona no sea cristiana, pero sí que ha descuidado mucho a Dios. Lo ha descuidado mucho a Dios. Porque considera esto, cuando se trata del alimento natural, ¿cuántas veces al día comes tú? Comes tú. Normalmente las personas suelen desayunar, almorzar y cenar. Y de vez en cuando uno se come algún mecato, yo qué sé, un poquito de tinto, un pancito, un mango, alguna cosita, un tentepié, entre comidas. Eso es normal. Pero ¿qué pasaría si fuera el caso contrario? Que tú te desayunaras unos dulces, te almorzaras una pizza y te cenaras un helado. Y de pronto, entre comida, entre eso, te comieras una cucharita de arroz con carne, un pedacito de carne y ya estoy comiendo bien. Bueno, no vas a tener los nutrientes necesarios para tener un cuerpo saludable. Y a mí me preocupa que eso pase con la vida espiritual de nosotros. Porque a veces pareciera que los creyentes ven la Biblia y ven el tiempo devocional como un tentepié, como el tinto que te tomas a las 3 de la tarde y ya. Pero no debe ser así. Es lo principal. Es lo principal en tu vida. El desayuno, el almuerzo y la cena. 3 veces al día tienes comidas principales. O 2, si alguno nada más tiene 2 o en ocasiones tiene 2. Yo me imagino que mínimo así debería ser también con la Biblia. Así debería ser también con la Biblia. Pero muchas veces pasa lo contrario. La Biblia es un tentepié, algo que lo demoran 15, media hora al día. Entonces tienes una persona que lee media hora de Biblia, o si aquí llega a la media hora, o meditar, me refiero al tiempo completo, no solamente la lectura. Tiempo devocional, media hora. Pero le dedica 3 horas a la televisión, 2 al celular, y 1 a un partido de fútbol. Bueno, hay algo como que no cuadra. Es lo mismo que decíamos de la pizza, el dulce y el helado, pero espiritualmente hablando. Hay algo en la vida del creyente que hace que no esté bien. Y uno se pregunta, fulanito cayó en fornicación, no me lo puedo creer. Si era la persona más santa que yo veía en la iglesia. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo no va a ser posible? Si nada más toma la Biblia como un bocadito, como el yupi que se come a las 3 de la tarde y ya. Eso era la Biblia para él. No se alimentó correctamente, no aguantó, vino la gripa de la fornicación, le dio y cayó. No tienes por qué buscarle explicación. Al tener una vida cristiana mal, deficiente, evidentemente vas a caer en pecado. Vas a terminar en pecado. Porque no te estás alimentando con la sana doctrina.
Por eso, si tú pasas 3 horas al día viendo novelas, 1 hora en el Facebook, viendo estados de WhatsApp o algo así, y después te la pasas jugando fútbol y dedicas 15 minutos a leer la Biblia, tú no eres cristiano. Y si eres cristiano, agárrate. Agárrate porque el pecado va a arrasar contigo. Él anda buscando como león rugiente el diablo a quien devorar. Tú estás ahí diciendo, aquí estoy, señor diablo, devóreme. Obviamente vas a sucumbir a la tentación. Ojalá y quiera Dios que cada uno de nosotros por lo menos pasara, ojalá, 3 horas al día leyendo la Biblia, meditando la Biblia, con el tiempo devocional, 2 horas leyendo un libro de edificación, escrito por alguna persona que tenga temor de Dios, que hace 1 hora al día escuchando una predicación de sana doctrina. Y tú puedes decirme, pero hermano, y yo me la paso trabajando de sol a sol y de luna a luna, yo ni duermo. Yo me levanto a las 3 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche, todo el día, haciendo esto y esto y aquello. No me da tiempo absolutamente para nada. A lo sumo, tengo 15 minutos en la tarde para sentarme en la mecedora, para descansar. ¿Y qué hacen en esos 15 minutos? Ese es el problema. Ese es el problema. Eso es a lo que me refiero. Dios no es una prioridad para ti si estás haciendo eso. Si para ti Dios, tu descanso, quiere decir eso, que tu descanso no está en Cristo. Porque yo puede que esté cansado y que me ardan los ojos y no quiera andar leyendo nada, pero que te pongas a hacer otra cosa. Ahí me dice, ¿dónde está tu Dios? Tu Dios no es Cristo. Tu descanso debe ser Jesucristo. Si agarra este aparato, voy a buscar un video en YouTube y voy a ponerlo a sonar ahí, yo lo escucho en una prédica, voy a leer la Biblia. Si no puedo ver nada, me quedo ahí sentado y empiezo a meditar. O sea, siempre vas a tener tiempo y forma de hacerlo. Porque yo te pregunto, tú no tienes tiempo absolutamente para nada. Nunca tienes tiempo para nada, para acercarte a la Biblia ni nada, pero sí tienes tiempo para desayunar, para almorzar y para cenar. Así tengas que ir desayunando en un bus o tengas que comerte la comida corriendo, pero sacas el espacio, porque es necesario para ti. ¿Acaso no es necesaria también la palabra de Dios? El apóstol Pablo nos advierte muy fuertemente sobre esto en Efesios 5:15, cuando dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Tú no tienes tiempo para dedicarte 3 horas a leer la Biblia, eso es comprensible. Pero que el poquito tiempo que tengas lo dediques a otras cosas, hermano, algo muy grave está fallando. Esas cosas del Facebook y eso debe ser el tentempié. Eso debe ser lo que sí me sobra después de que ya he adorado a Dios alguna cosa. Ahí medio reviso unos 5 minutos, algo. Eso es algo secundario. Algo que, bueno, voy a ver televisión un ratito ahora en la noche, pero porque ya me he dedicado todo el día a Dios. No que la noche es el único momento libre que tengo, a ver televisión. Es totalmente diferente. O sea, puede ser la misma situación, pero el asunto está en el corazón. Esto debe ser algo que debes considerar tú. Debes considerarlo tú, hermano. Porque si tú no lo consideras, podrías estar cayendo también en el legalismo, en el extremo contrario. Por eso decía que el ministro debe amar la palabra de Dios. Debe desearlo. Y si no lo haces, pídeselo a Dios. Pídele a Dios que te dé amor a Él y a su palabra, para que aprendas a obedecerlo, para que procures siempre ser un creyente firme, cimentado en la fe de la sana doctrina.